¿Alguna vez te ha pasado que sientes que estás repitiendo siempre la misma historia? Que no importa lo que hagas, siempre parece que estás en el mismo lugar y quizás te llegas a pensar, este es mi destino. Bueno, lo más probable es que no sea tanto destino y sí sea un poco más de inconsciente. En palabras de Carl Gustav Jung, mientras no se haga consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. ¿Pero qué es el inconsciente y por qué está dirigiendo mi vida? Bueno, el inconsciente son todos estos contenidos que hemos ido guardando o acumulando durante nuestra experiencia en el mundo. Todas esas experiencias, recuerdos, heridas, miedos, deseos, todas estas cosas que nos van conformando, los aprendizajes familiares, partes de la sombra, todo esto va y se instala en el inconsciente, en lo no consciente, porque no necesariamente lo necesitamos en la conciencia. No podemos estar todo el tiempo recordando o viviendo las heridas o los miedos o los deseos. Entonces se guarda en el no consciente, en lo que no puedo ver o a veces incluso no podemos accesar. El inconsciente tiene un candado para las experiencias que vamos viviendo. Algunas veces estas experiencias salen a la conciencia. No sé si te ha pasado que de repente te acuerdas de algo que viviste en la niñez o de alguna experiencia que tuviste en la escuela y solamente surge de la nada y se vuelve a ir. Bueno, este es el inconsciente dejando surgir ciertos contenidos que en ese momento para la psique fueron de utilidad. Todo lo demás se queda guardado en el inconsciente, no desaparece, simplemente se almacena. Y desde ahí es de donde empieza a dirigir nuestras vidas si no estamos atentos. Porque toda esta energía que está guardada ahí sigue moviéndose dentro de nosotros. Se instaura como creencias, como conductas, como formas de ser que sin darnos cuenta estamos repitiendo desde esos escalones inconscientes. Esto sigue moviéndose en nuestras vidas sin darnos cuenta. Y ahí es cuando podemos observar cómo el inconsciente va dirigiendo nuestra vida, cómo de repente tomamos decisiones automáticas o reaccionamos de maneras que no reconocemos. ¿Por qué reaccioné de esta manera? ¿O por qué dije esto? ¿O por qué repito este mismo patrón sin darme cuenta? ¿O por qué estoy con este tipo de pareja siempre? ¿Qué me quiere decir todo esto? Incluso los síntomas físicos de repente tienen algo que ver con el inconsciente. Algo nos está queriendo hacer saber el inconsciente a través de todas estas experiencias, de todas estas conductas, de todo esto que vamos haciendo sin darnos cuenta, que en realidad está siendo dirigido por el inconsciente. Pero no quiere decir que el inconsciente sea malo o que esté jugando en nuestra contra. Simplemente está moviendo esos hilos internos que tienen que ser movidos para vivir la experiencia como la conocemos. Es decir, no actuamos tanto desde la libertad y sí desde los condicionamientos del inconsciente. Y si no nos damos cuenta y continuamos viviendo la vida desde el inconsciente, ahí es donde puede parecer que ya nos atoramos o que estamos viviendo o repitiendo el destino. Todos estos patrones, todas estas repeticiones que sigo viviendo, aunque intente aparentemente conscientemente cambiar, sin embargo intento hacer algo diferente y me doy cuenta que volví a caer en el mismo patrón. Intento tomar una decisión diferente a las que he tomado siempre y me doy cuenta que me regresa al mismo lugar. Todo esto tiene que ver con la acción del inconsciente dentro de la psique o dentro de nuestra conducta en el día a día.
Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hago para que el inconsciente me suelte y que no se me vuelva este destino en el que he estado viviendo en un loop durante tanto tiempo? El primer paso es identificarlo. Identificar todas esas experiencias, todas esas formas de vida en la que se vuelve a repetir el mismo patrón. Lo podemos identificar fácilmente cuando surge esta idea o decimos, es que esto siempre me pasa, o es que tengo súper mala suerte, o es que así es mi vida, o así quiso Dios que fuera mi vida y este es mi destino. Entonces, ahí es cuando nos empezamos a dar cuenta de que el inconsciente está haciéndonos repetir ciertos patrones que fueron aprendidos o que en algún punto fueron funcionales, pero que ya no lo están siendo y que te regresan siempre al mismo lugar. Por esto es importante poder observar todos estos patrones para darnos cuenta qué nos quiere decir el inconsciente, porque todos estos patrones y todos estos contenidos inconscientes nos quieren decir algo, nos quieren mostrar algo de nosotros mismos. Una buena manera de empezar a ser conscientes de estos contenidos es preguntarse, ¿qué se ha estado repitiendo en mi vida? ¿Qué cosas parece que no logro superar? ¿O qué obstáculo, qué situación parece que es siempre la misma y a donde siempre regreso? Esta es una pregunta muy simple que puedes hacerte en introspección para tratar de entender qué contenidos inconscientes están actuando dentro de ti y qué te quieren decir. Aquí es importante mencionar que no siempre vamos a poder acceder a todos los contenidos inconscientes. Son inconscientes, es decir, debajo de la conciencia o de lo que podemos ver en el día a día, porque nuestra conciencia no está preparada para sostener esos contenidos todavía. Por eso se guardan en el inconsciente. Es como un mecanismo de seguridad de la psique para poder entrar en equilibrio. Entonces no siempre vamos a poder acceder a estos contenidos. Al contrario, estos contenidos usualmente salen cuando pueden salir, cuando la conciencia, cuando tú estás en ese punto de poder observarlo y sostenerlo. Eso como nota acerca de los contenidos inconscientes. Los patrones que rigen al inconsciente o que rigen tus conductas en la vida son contenidos que no están tan adentro del inconsciente si ya los podemos ver, es decir, se quedan en el preconsciente, cuando están casi a punto de dejarse ser vistos. Entonces, todos estos contenidos que están haciendo que tu vida parezca un loop o que estés repitiendo patrones pueden ser fácilmente accesibles si empiezas a hacerte estas preguntas, si empiezas a observar qué está pasando contigo, qué tipo de decisiones estás tomando, desde dónde las estás tomando, qué esperas de estas decisiones o qué esperas de tus acciones. Todas estas preguntas te pueden ayudar a descifrar qué te está queriendo decir el inconsciente o por qué sigues instalado en esa específica experiencia o en ese patrón específico. Este es un trabajo que se inicia simplemente con la observación, con la anotación de patrones, y desde ahí se puede ir jalando el hilito del inconsciente para darnos cuenta qué es lo que nos quiere decir o qué cosas entonces tenemos que cambiar o tenemos que soltar para que estos contenidos desaparezcan y den paso a unos nuevos, a nuevas formas de actuar desde la conciencia, ya que hice yo el inconsciente consciente. A esto se refería Jung. Cuando hago lo inconsciente, es decir, lo que no puedo ver, consciente, cuando ya lo puedo ver, puedo entonces decidir
qué hacer con esos contenidos y observar y decidir qué quiero que esos contenidos hagan conmigo. Pero hacer conscientes estos contenidos inconscientes no es el final, es solamente el principio. Después de haber sido capaces de observarlos a través de los patrones o mensajes que nos van dando, sigue la tarea de poder asumirlos o reconocerlos, es decir, entender en qué parte de nuestra psique están, en qué parte de nosotros actúan, por qué, para qué me quieren decir y cómo han sido parte de mi experiencia. Después de esto, sigue el proceso de integración, es decir, poder mandarlo a los contenidos conscientes que en algún punto vuelven al inconsciente, porque no podemos estar pensando siempre en todos los contenidos, pero en el proceso de integración ya podemos observarlos, es decir, podemos darles nombre, podemos darle un lugar, podemos darle existencia dentro de nosotros y asumir, integrar todo eso que ese contenido nos estaba queriendo decir. A partir de esta integración, podemos ampliar nuestra conciencia. Esto amplía también nuestra experiencia en el mundo, nuestra experiencia personal y nos ayuda también a crecer como personas, ampliando nuestra capacidad psíquica de observarnos y de observar al mundo. Desde ahí podemos entrar a una conciencia más amplia. Dentro de esta conciencia en la que ya estoy logrando observar esos contenidos inconscientes que me mantienen en esos patrones específicos, puedo entonces, desde la conciencia, es decir, desde esta parte ya dirigida por ti mismo, desde esta parte entonces, poder decidir de manera activa, de manera consciente, lo que quiero hacer, lo que no quiero hacer, las decisiones que quiero tomar, cómo las quiero tomar. Y de esta manera soltamos ese poder que tiene el inconsciente sobre nosotros o ese tipo de contenidos específicos del inconsciente, podemos soltarlos para dar paso a estos contenidos desde la conciencia, observando qué me quieren decir, qué cosas tengo que transformar, qué cosas tengo que soltar, qué cosas tengo que cambiar o en dónde se me está pidiendo crecer. Ya desde ahí entonces podemos tener un poco más de libertad para decidir cambiar patrones o caminos o decisiones, porque todos estos contenidos no vienen a castigarnos o a anclarnos, vienen a enseñarnos cosas de nosotros mismos que quizás ya sea tiempo de ver, que quizás ya se han instalado tanto tiempo dentro de nosotros que ya no están siendo funcionales para la psique, para el yo, para nuestra vida en general. Y cuando nos permitimos observarlos, sentirlos y cambiarlos, recuperamos un poco de poder sobre nosotros mismos y nos damos libertad de poder decidir o crecer o construirnos de manera más consciente, un poco más hacia donde quiero ir y no hacia donde el inconsciente o el destino me están llevando. Hacer consciente lo inconsciente no cambia el pasado o sus contenidos, pero sí transforma completamente el nuevo camino, es decir, las nuevas decisiones o la nueva forma de vida que tú quieres crear para ti ya desde la conciencia. Si tienes alguna duda o alguna inquietud, me encantaría leerte en los comentarios. Que tengas una gran experiencia de vida el día de hoy.